Nuestro pensamiento, nuestro entendimiento sea en este momento bendecido, Dios mío, y ayúdanos para poder entender la palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gracias a Dios. Celebrando a Jesús. Hubo entonces, dice, gran regocijo en Jerusalén. Estaba pensando, qué compartir el día de hoy acerca de celebrando a Jesús. Tantas cosas que tenemos nosotros para reconocer del Señor. Como decía ahora, Él es el que nos da a nosotros la vida, Él es el que nos da las fuerzas, Él es el que nos da a nosotros la capacidad para nosotros vivir. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Amén. Digámoslo con más fuerza. Amén. Amén. ¿Usted está contento que está vivo? Amén. Amén. Tantas cosas que tenemos para celebrar del Señor. Y pensando en la manera de poder expresar este pensamiento, que Dios nos permita, como habíamos hablado hace unos domingos, por el Espíritu poder entender de una forma amplia las Escrituras y que el conocimiento del Señor enriquezca a nosotros nuestra vida, los tesoros del conocimiento del Señor. Para elevarnos a nosotros a entender más precisamente el plan de Dios y entender al Señor. Y para que nuestra vida como cristianos sea una vida de verdad, de regocijo y una vida de alegría llena de gozo en el Señor. Así es que para eso le invito a que usted abra la Biblia y que no cierre los ojos, porque vamos a mirar con detenimiento estos pasajes del capítulo 28, 29 y 30 del segundo libro de Crónicas. Y vamos a mirar algunos aspectos de la historia del pueblo de Dios y que nos ayude entonces a entender lo que Dios quiere hacer con nuestra vida y el por qué nosotros celebramos, cuál es en realidad el evento de más peso, de más realce en la presencia del Señor y por la cual nosotros de verdad nos reunimos y compartimos. Porque sí, evidente que el Señor nos da todas las cosas, pero hay un evento en particular que es el que a nosotros nos une, que a nosotros nos mueve de verdad a celebrarle al Señor. Así es que vamos a leer en estos pasajes de la historia de Judá. Capítulo 28, 29 y 30. Resulta que el pueblo de Israel, como ustedes saben, 28, 29 y 30. 3 capítulos. Vamos a ver, 3 capítulos. 28, 29 y 30. El pueblo de Israel pecó contra el Señor, se dividió. Las tribus del norte y las tribus del sur. 10 tribus al norte y 2 tribus al sur. El norte se le llamó Israel y al sur se le llamó Judá. Y en estos dos reinos que se abrieron, hubo mucha disputa, hubo mucho pleito y Dios los castigó a cada uno de manera diferente en su momento. Y el reino del norte fue atacado por los sirios y Dios los entregó en manos de los sirios. Pero mirando entonces en particular la historia del reino de Judá al sur, donde está Jerusalén, donde está el templo de Dios en ese momento, donde Dios había puesto su santo monte, la santa ciudad, el santuario de Dios. Pero en esta historia vamos a ver a dos personajes que contrastan. El primero es el rey Acaz del capítulo 28 y el segundo es el rey Ezequías, su hijo, de los capítulos 29 y 30. Y puede leer usted con detenimiento después en casa para que note este gran contraste entre los dos y donde no se cumple el adagio popular que dice de tal palo tal astilla o hijo de tigre sale, ¿cómo dice? Pintado. Definitivamente hay un gran contraste entre estos dos.
Y mirando algunos apartes del reinado de Acaz, Acaz comenzó a reinar desde los 20 años y reinó 16 años sobre Jerusalén. Una persona muy joven, comenzar de 20 años a reinar y reinar solamente 16 años. Pero entonces dice la escritura en el versículo primero del capítulo 28 hacia el final, ponga sus ojos ahí en el versículo, y dice: de 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén, mas no hizo lo recto delante de los ojos de Jehová. De 20 años comenzó y reinó 16 años, y no hizo lo recto delante de los ojos de Jehová. Vamos a ver qué es lo que hizo Acaz. Acaz, versículo segundo, dice que hizo imágenes fundidas a los Baales. Quemó también incienso, versículo tercero, en el valle de los hijos de Hinnom. Y es importante esto porque este rey Acaz fue de aquel que se hace referencia también en el Nuevo Testamento, que dice que hizo pasar a sus hijos por el fuego. Imagínense ustedes, padres, tomar a sus hijos y hacerlos pasar por el fuego. O sea, en un sacrificio a los ídolos. Sacrificar a sus hijos a los ídolos, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Versículo quinto, estamos en una escuela dominical. Versículo quinto, capítulo 28, segundo de Crónicas. Versículo quinto: por lo cual Jehová, su Dios, ¿qué fue lo que hizo Dios? ¿Alguien que lo diga duro? Claro, entonces Acaz se apartó de Jehová, y Jehová lo entregó en manos de sus enemigos, los cuales los derrotaron. Hacia el final del versículo quinto dice que también fue entregado en manos del rey de Israel, el cual lo batió con gran mortandad. Y eran unas batallas tremendas que habían entre el reino del norte, como decía al comienzo, y el reino del sur. Y en oportunidades Dios utilizaba el reino del sur para abatir el reino del norte, y en otras oportunidades Dios usaba el reino del norte para abatir el reino del sur. O sea, el pueblo de Israel estaba en un contraste, pleito, y es precisamente porque se habían olvidado de Dios, se habían olvidado del lugar donde Dios los había sacado. Habían abandonado al Señor. Así que para esta historia era el reino del norte que había abatido al reino del sur. O sea, Acaz fue abatido porque había dado la espalda a Dios, porque se había vuelto a los Baales, porque había hecho pasar sus hijos por el fuego, porque había sacrificado y había dado incienso a los dioses paganos. Entonces, en esas batallas moría mucha gente, fueron entregados esclavos, fueron entregados también como prisioneros de guerra, y todo esto porque Acaz no reconoció a Dios, no celebró a Jehová. En el versículo 19 de este pasaje dice: Jehová había humillado a Judá por causa de Acaz, rey de Israel, por cuanto él había actuado desenfrenadamente en Judá y había prevaricado grandemente contra Jehová. Y el versículo 22 dice: además el rey Acaz, en el tiempo que aquel le apuraba, añadió mayor pecado contra Jehová. Y aquí viene el clímax, o más bien hablándolo de lo bajo, aquí llegó ese profundo foso, el pozo del error de este rey sobre Judá. Dice versículo 23: ofreció sacrificio a los dioses de Damasco que le habían derrotado, y dijo: pues que los dioses de los reyes de Siria les ayudan, yo también ofreceré sacrificios a ellos para que me ayuden. Bien que fueron estos su ruina y la de todo Israel. O sea, Acaz llegó a tener esa decisión de decir: Jehová no es Dios, sino que solamente los dioses de los sirios son dioses. Los dioses paganos, los Baales, son los dioses, y ofreció sacrificios sobre ellos.
Así es que llegó a ese punto que como Jehová para Acaz no era Dios y no lo reconocía y no le adoraba y no le celebraba, entonces verso 24 dice, además de eso recogió Acaz. ¿Qué recogió Acaz? Los utensilios de la casa de Dios. Imagínese usted, el templo del Dios omnipotente, donde Dios había puesto su nombre, donde Dios había puesto su presencia en el templo. Entonces Acaz dijo, como los dioses son los dioses sirios, entonces recojamos los utensilios de la casa de Dios. Los quebró, imagínense. Destruyó las cosas sagradas, las cosas dedicadas al Señor. ¿Y qué hizo? A la mitad del versículo 24, si está conmigo, lea conmigo. Y cerró, dígalo duro, y oiga, qué insolencia. Cerró el templo. Lo cerró. O sea, ya no van a haber más sacrificios. Ya no van a haber más ofrendas. Ya no va a haber más día de expiación. Ya no va a haber celebración, que lo vamos a ver más adelante, celebración de la Pascua. Ya no va a haber celebración de los panes sin levadura. Ya no va a haber música, ya no va a haber canción. Cerró el templo. Imagínense, hermanos, qué tal que aquí a alguien se le diera por cerrar esta casa de adoración, por decir aquí ya Dios no es Dios y vamos a cerrar este lugar. ¿Dónde queda entonces la misericordia que Dios derrama en esta casa, en este lugar? ¿Dónde queda el amor de Dios? ¿Dónde quedan los milagros del Señor? ¿Dónde queda la alabanza del Señor? Imagínense, así fue en ese entonces. Le dio al rey por cerrar la casa de Jehová. ¿Para qué uso? Cerró la casa de Dios y se hizo altares en Jerusalén y en todos los rincones. ¿Qué personaje, cierto? El rey en Jerusalén. Así es que, claro, con razón Dios le envió tanta prueba, y tantos reyes venían sobre Jerusalén y los derrotaban y los destruían, porque es que precisamente Acaz se olvidó de Dios. Qué terrible pecado. Y el pecado de ese rey entonces condenó también a la nación, que la nación se fue detrás de su líder. Pero ahora, después de ver este cuadro triste, este cuadro de tanta insolencia y de un hombre que se apartó del Señor, ahora vamos al otro extremo, al extremo de su hijo. Y ve como dice el capítulo 29. Vamos a mirar atentamente unos versículos del capítulo 29 y del capítulo 30 para que entendamos a este rey Ezequías. Y como dije ahora, no se cumplió el adagio, tal palo, tal astilla. Este Ezequías fue completamente opuesto a las decisiones de su padre, al camino de su padre. Dice en la escritura en el primer versículo que comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años, también muy joven, y reinó 29 años en Jerusalén. Versículo 3 dice que lo primero que Ezequías hizo en el primer mes de su reinado, su primer decisión, digámoslo así, del imperio, la primera decisión, capítulo 29, versículo 3, en el primer año de su reinado, en el primer mes, o sea, él no dijo, yo voy a poner este proyecto más adelante, cuando ya me establezca mi trono, cuando haga paz con las demás naciones, cuando me enriquezca, entonces voy a hacer este proyecto. No, sino que él le dio la prioridad. Lo más importante para Ezequías es esto que vamos a ver aquí. En el primer año, en el primer mes, ¿qué hizo Ezequías? Dígalo con confianza. Abrió, imagínense, abrió las puertas de la casa de Jehová y la reparó. Oiga, qué bonito, ¿cierto? Mientras que hacía unos años su papá había cerrado el templo, yo me pongo a pensar, ¿qué estaría pensando Ezequías
en su niñez, porque aprendió de su papá. O sea, vio a su papá hacer lo malo, vio a su papá pasar los higos por el fuego. ¿Dónde estaría Ezequías? Bueno, Dios lo estaba protegiendo, Dios lo estaba cuidando para este momento. Él vio a Ezequías, vio a su papá hacer lo malo, ofrendarle a los dioses paganos, seres humanos, ofrendarle incienso, hacer altares, pero sobre todo cerrar la casa de Dios. El impacto que tuvo Ezequías de las malas decisiones de su papá. Sin embargo, Dios lo había cuidado y Dios lo tenía a él escogido precisamente para esta etapa difícil del reino allá en Judá. Entonces Ezequías lo primero que hace es: no, un momentico, mi papá pudo haber sido mi papá, pero él se equivocó, porque Dios es siempre primero. Entonces él dijo: lo primero que voy a hacer es abrir las puertas del santuario. No puede estar el templo cerrado. Y Ezequías entonces empezó a desarrollar un proceso, un proyecto de purificación, de santificación, de renovación, de reconstrucción de lo que a Dios le gusta. Y a Dios le gusta es que le celebren a Él. A Dios le gusta que tengan presente su nombre, que tengan presente su presencia, que es lo más hermoso y lo más importante. Por eso el Señor se alegró de este rey Ezequías. Versículo 5 dice que él invita a los levitas, porque trate de imaginarse por un momento, para las personas que de pronto no tienen tanto conocimiento acerca del Antiguo Testamento, de los sacrificios y de todo este proceso del culto israelita. Los sacerdotes eran los encargados de las ofrendas y de traer los animales, que los animales que traía la gente eran sacrificados porque la sangre de este animal representaba la vida del que lo estaba ofreciendo. Era un sustituto para cubrir el pecado de esa persona, y era un reconocimiento de la justicia de Dios y de la autoridad de Dios, y que si no había un sustituto, entonces la persona debía morir. Y todo esto apuntaba hacia Jesucristo, que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así es que por 16 años del reinado de Acaz no hubo sacrificios, no hubo día de expiación, no hubo Pascua, no venía la gente con sus ovejas para el sacrificio. Se habían olvidado de Dios, y como no había sacrificio, entonces pues no habían sacerdotes. Primero la ofrenda y después el sacrificio, el sacerdote. Si no habían ofrendas, entonces ¿para qué sacerdocio? Si el templo estaba cerrado, entonces pues no había sacerdocio. Así es que lo que empieza a hacer Ezequías es purificar a los sacerdotes, y les dice: santificaos ahora, versículo 5 del 29, y santificad la casa de Jehová. Aquí viene ese proyecto magno tan interesante de la renovación del templo y de la santificación de la casa de Jehová, del Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron. ¿Qué más hicieron los padres? Le dejaron y apartaron su rostro del tabernáculo de Jehová, y le volvieron las espaldas. Eso fue lo que hizo Acaz. Se apartó, dejó a Jehová, le dio la espalda. ¿Cómo está el mundo en este tiempo, hermanos, si no está de esa manera? Alejado de Dios, le dieron la espalda a Dios, se rebelaron contra Dios. Pero eso sí, hay tiempo, hay dinero para durante esta semana celebrarle a las tinieblas. ¿Sí o no? Fiestas de Halloween, vea, durante esta semana, fiestas de Halloween, celebrándole a las tinieblas, celebrándole a los diablos, celebrándole a lo oculto,
No sé qué afán tiene la gente de tratar de entender lo oculto y lo satánico y lo perverso. Y le hacen fiesta. Por eso, hermanos, no participe de esta celebración. No deje que sus hijos participen de esta celebración. Esta celebración, por más que la vistan de florecitas, que las niñas se vistan de princesitas y que los niños se vistan de cosas de sus muñecos, aprenden así. Y aprenden a ir de fiesta año tras año, vestidos inocentemente. Pero ya cuando cumplen 10 y 12 años, entonces ya empiezan a vestirse de brujas, de duendes. Ya empiezan a vestirse de diablos. Y cuando tienen 15, 16, están metidos allá en esas fiestas, vestidos de diablos y de esqueletos y fumando y en orgías y todo eso. Y espera que lleguen más, a que cumplan más edad. Si usted los encamina desde ahora, que porque los está vistiendo de princesitas, esa que está vistiendo de princesita, después cuando tenga los 20 se está vistiendo de otra cosa desastrosa, porque el mundo le quiere celebrar es a la muerte y al pecado y a los diablos. Pero nosotros, los hijos de Dios, le celebramos a Jesucristo, así sea 31 de octubre. Nosotros no le celebramos a las tinieblas. No le hemos dado la espalda a Dios. No le des la espalda a Dios, porque cuando le das la espalda a Dios, después no te quejes que te viene la desgracia. Así es que Ezequías entendió: lo primero que hay que hacer es reconstruir el santuario y reconstruir la ofrenda y volver a santificar a los sacerdotes para que vengan entonces a presentarse delante de Dios. Este proceso de restauración, verso 7, y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas, no quemaron incienso ni sacrificaron holocausto en el santuario del Dios de Israel. Eso fue lo que sucedió con Acaz. Se cerró el templo, no hubo celebración a Jehová. Versículo 10 del 29 dice, Acaz dice: ahora pues yo he determinado hacer pacto con Jehová, Dios de Israel. A mí me llama mucho la atención esto, porque él no recibió esto de sus padres. Él no recibió esto de su papá. Para que un muchacho de 25 años, después de haber visto la decadencia del reino y haber visto el mal ejemplo de su padre, que venga y diga: yo he determinado hacer pacto con Jehová. Es algo muy grande. Es un poder decisivo, es tener los pies bien puestos sobre la tierra, y es saber que Dios es Dios y los ídolos son basura, son ídolos que solamente Jehová es digno de ser adorado y digno de ser reconocido y celebrado. Así es que en este proceso de reconstrucción, el versículo 15 del 29 dice que se reunieron y se santificaron. Los sacerdotes se santificaron y entraron conforme al mandamiento del rey y las palabras de Jehová para limpiar la casa de Jehová. Tocaba limpiar la casa, tocaba sacar lo inmundo. Había que reconstruir el santuario para ofrecerle fiesta al Señor. Usted podrá leer con detenimiento esos 3 capítulos. Estoy tomando algunos apartes de más realce, pero es una historia muy maravillosa, este proyecto de reconstrucción del santuario y de habiendo templo. Porque imagínense, en la diáspora, en el tiempo del exilio, más bien, cuando son llevados más adelante a Babilonia, ellos lloraban porque no había templo. No había templo, pero en este momento había templo y estaba cerrado. Qué triste. Por lo menos los otros estaban llorando porque no había casa, pero estos con la casa la tenían cerrada, abandonada. El verso 18 dice que ya limpiaron toda la casa de Jehová y el altar
del holocausto y todos los instrumentos y la mesa de la proposición con todos sus utensilios. Ya llegó el momento en el cual el templo estaba ya listo. Pero note el proceso: primero el sacerdocio, después la casa, los utensilios. Se estaba preparando para algo grande. Y en el versículo 24 entonces empieza desde el 22 en adelante empieza a hacer unos sacrificios de la expiación. Verso 24 dice: para reconciliar a todo Israel, porque por todo Israel mandó el rey hacer el holocausto y la expiación. O sea que, no del proceso, se santifica el sacerdocio, se reconstruye la casa y se ponen de nuevo los utensilios santificados, y luego se hace una expiación por todo el pueblo, algo general por todo el pueblo. Y más adelante en el versículo 27 dice que mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar. No había ardido sobre ese altar lo que le gusta a Dios. Esa grosura, el olor fragante que le gusta a Dios, de la grosura. ¿Por qué le gusta a Dios? Es interesante porque Dios le agrada, según la escritura, le agrada ese olor de la grosura del animal. Porque si tipifica que ese animal había sido ya justiciado y sube a la presencia de Dios el olor del sacrificio. No había subido por 16 años, pero en este momento vuelve de nuevo ese olor a subir a la presencia de Dios. Pero entonces dice en el versículo 27 que cuando comenzó el holocausto, note lo que comienza ahora. Versículo 27 dice: comenzó también. ¿Qué comenzó? Hermana Clara, muy bien. ¿Qué comenzó? El cántico de Jehová. Imagínese usted eso. Porque es que a Dios le fascina que le cantemos. A Él le gusta que se le cante. A Él le gusta que suenen los instrumentos. A Él le gusta que las palmas suenen. Cuando usted aplaude, que esas palmas suenen. Que no sea ahí como por ahí medio amague, no. Que esas palmas suenen y el grito de júbilo. A Dios le gusta eso. Porque a Él le gusta que le celebren fiesta a Él. Entonces note este proceso. Y empieza entonces el cántico a Jehová. Los cantores cerraron sus bocas por 16 años. Los instrumentos quedaron ahí colgados, habiendo templo, pero quedaron colgados por 16 largos años. Dice el versículo 27: comenzó el cántico de Jehová con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel, y toda la multitud adoraba, y los cantores cantaban, y los trompeteros sonaban las trompetas. Todo esto duró hasta consumirse el holocausto, y cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey y todos los que con él estaban y adoraron. Verso 30 dice: entonces el rey Ezequías. Yo confío en el Señor que usted está siguiendo el hilo de la enseñanza, porque dice el rey Ezequías a los levitas que alabasen a Jehová, porque se les habían perdido los himnarios. No había canción para Dios. Entonces se les dice que alabasen a Jehová con las palabras de David y de Asaf. O sea, traigan el himnario, el libro de los salmos. Desempolve el libro de los salmos. Qué bonito esta reconstrucción, ¿no? Canten las palabras de David y de Asaf. Cuando uno lee los salmos, aunque uno no se sepa la música, nunca sabremos la música de las canciones del libro de los salmos. Qué bonito es uno leer el libro de los salmos y uno ver esas palabras que llenan de tanto gozo de la obra del Señor por el pueblo, de la misericordia de Dios por el pueblo, de cómo el mar vio al pueblo y vio la mano de Dios y se echó atrás, y el río también vio la presencia de Dios y se echó atrás. Dice: a la presencia de Jehová tiembla la tierra. Aleluya. Empezaron los cantantes a traer a la memoria estas palabras de David y estas palabras de Asaf, y ellos alabaron con alegría y se inclinaron y adoraron. Pero era algo que no se había visto en una generación.
No habían visto, digámoslo así, culto en una generación. Pero Dios tuvo misericordia del pueblo. El versículo 31 dice: vosotros os habéis consagrado ahora a Jehová. Acercaos pues y presentad sacrificios y alabanzas en la casa de Jehová. Y la multitud presentó sacrificios y alabanzas, y todos los generosos de corazón trajeron holocausto. Y en el versículo 35, para terminar este capítulo 29, versículo 35, la parte final dice: y quedó restablecido el servicio de la casa de Jehová. ¿Puede decir eso conmigo? Y quedó restablecido el servicio de la casa de Jehová. ¡Qué proyecto tan hermoso! Pero es interesante que en el primer mes, en el primer año, en el primer mes, se abre la puerta del templo. Se reconstruye el templo. Se santifican los sacerdotes. Se desempolvan los himnarios. Se limpia el altar y empieza a subir en la grosura de los animales para el Señor. Y entonces termina el proyecto y queda restablecido el servicio de la casa de Jehová. Era imposible para el rey Ezequías, era imposible poder hacer cualquier otra transacción del imperio sin antes haber restablecido el servicio a Dios. No podía hacer ninguna negociación, ningún tratado de paz, no podía pensar en agricultura, no podía pensar en ninguno de los ministerios, digámoslo así, del reino, ministerio de defensa. Mire que él no se preocupó por sus ejércitos, él no se preocupó porque hubiera comida, él no se preocupó por nada de eso, él se preocupó fue por el servicio a Jehová. Porque cuando uno pone a Dios primero, el Señor Jesús lo dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Lo primero tiene que ser el servicio a Jehová. Lo primero tiene que ser celebrarle a Jesús. Lo primero tiene que ser es poner ese altar a quemar primero. Lo primero que hay que hacer es reconocer la presencia de Dios y el nombre de Dios, y las demás cosas el Señor las va cuadrando. Usted tiene que confiar en eso, hermano. Las demás cosas se van cuadrando. Ahora vamos al capítulo 30. En el 28 vimos el mal ejemplo de Acaz, y en el 29 el contraste de su hijo Ezequías, que tenía que restablecer el servicio de la casa de Jehová para poder hacer lo de que viene en el capítulo 30. Lo del capítulo 30 nos compete a nosotros, lo vamos a ver ahora. Versículo primero dice que envió después Ezequías por todo Israel y Judá, y escribió cartas a Efraín y a Manasés para que viniesen a Jerusalén, a la casa de Jehová. ¿Para qué cosa? Porque ese era el objetivo de él: celebrar la Pascua. Así es que mandó cartas a todas las tribus, al Israel también mandó cartas. Les dice: vengan. ¿Y por qué los invitó? Pues porque ya había templo listo, las puertas se habían abierto, ya habían sacerdotes santificados, ya había ofrenda en el altar, ya se había restablecido el servicio. Entonces hace la invitación: vengan, vengan que vamos a celebrar Pascua para Jehová. Lea usted con detenimiento este pasaje más adelante, porque el propósito de Ezequías era restablecer la fiesta perpetua que Dios le había ordenado. Cuando uno lee en Éxodo capítulo 12, si está familiarizado usted con la liberación del pueblo de Israel de Egipto,
Recuerde que el Señor le mandó a Moisés diciendo que tenía que el pueblo de Israel sacrificar un corderito, porque en ese día iba a pasar un ángel de parte de Dios que iba a sacrificar el primer nacido en cada casa. Pero si encontraba el dintel y los postes de la puerta principal de la casa que estuvieran pintadas con la sangre del cordero, entonces ese ángel pasaría de largo y no entraría a esa casa. Y en ese día entonces el Señor le dice a Israel que tenían que comer la Pascua del Señor apresuradamente, con el bordón en la mano, ceñidos los lomos y el calzado en los pies, porque ese día iba a salir casi 3 millones de personas de allá de Egipto con sus animales, los ancianos, los niños, a celebrarle fiesta al Señor. El capítulo 10 dice, cuando Faraón le dice a Moisés: ¿quiénes van a ir a ofrecerle sacrificio, fiesta? ¿Quiénes van a ir a hacerle culto, fiesta a Jehová? Y Moisés dice: nuestros niños, nuestros ancianos, nuestras mujeres y nuestros animales. Interesante el detalle. Mejor dicho, nos vamos a llevar a todos, hasta las mascotas, a celebrarle fiesta a Dios. Eso le pareció absurdo al faraón. ¿Cómo voy a dejar ir yo a todo el pueblo si ustedes son esclavos? ¿Qué clase de decisión es esa? Pero Moisés le dijo: vamos a ir los niños, los viejos, los hombres, las mujeres y los animales para el sacrificio, porque vamos a celebrarle fiesta al Señor. Como Faraón dijo que no, entonces en el capítulo 12 el Señor les da la libertad con mano fuerte y brazo extendido. Y pasó el ángel y empieza a sacrificar el primer nacido, porque fue una justicia de parte de Dios para dejar ir al pueblo de Israel. Pero en cada casa de los hebreos había también un sacrificio: el cordero pascual. Y ese cordero, voy a leerles este versículo. Dice: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria. ¿Cuál día? El día de la Pascua, el día del rescate, el día de la libertad, el día de un nuevo comienzo, el día donde se abren los horizontes, el día donde se rompen los yugos, el día donde se le da libertad al pueblo. Será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Esa era la fiesta más importante para el pueblo de Israel. Así es que de ahí en adelante se celebró la Pascua. Cada año celebraban la Pascua y hacían memoria al pueblo de Israel: Jehová nos libró de Egipto. Y los padres le enseñaban a los hijos: Jehová nos libró de Egipto. Fuimos esclavos 430 años, fuimos esclavos 4 generaciones, pero el Señor nos libró de la tierra de Egipto. Y le contaban a los hijos. Por eso el gran mandamiento de enseñarle a los hijos y que se repitieran estas palabras al acostarse, al levantarse, cuando fueras de camino, cuando estuvieras en el campo, en todo momento, y hablar acerca del rescate. Israel, existes por el rescate del Señor. Así es que era una fiesta solemne, perpetua, por todas las generaciones. Y se celebró año tras año, perpetuamente, año tras año, hasta que llegó el malvado Acaz. Y Acaz dijo: no. Y cerró el templo. Y se olvidó la Pascua. Y Acaz, desde que nació su hijo Ezequías, no le enseñó la Pascua. No le enseñó que fueron esclavos en Egipto. No le enseñó. Y Acaz dijo: no. Se cierra el templo. Y 16 años no hubo celebración a Jehová. Pero entonces Ezequías, no sé de qué manera,
Pero Dios lo protegió y Dios le instruyó acerca de lo más importante que tenía un israelita, que era reconocer que fueron esclavos en Egipto, pero que Dios los libró con mano fuerte y brazo extendido. Así es que Ezequías da esta invitación. Y en el versículo 13 del capítulo 30 dice que se reunió en Jerusalén mucha gente para celebrar la fiesta solemne de los panes sin levadura en el mes segundo. Una vasta reunión. Note las prioridades de Ezequías. En el segundo mes vamos a celebrar la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Verso 15: sacrificaron la Pascua y fue una gran celebración. Y en el versículo 21, note lo que dice, 30-21: así los hijos de Israel que estaban en Jerusalén celebraron la fiesta solemne de los panes sin levadura por 7 días con gran gozo. ¿Y qué pasa con el gozo? El gozo se tiene que exteriorizar, ¿cierto? Uno no puede decir, tengo un gozo. ¿Cierto que no? Estoy alegre, estoy brincando hasta en una pata. No, cuando uno tiene gozo, eso tiene que exteriorizarse. Cuando le dan una buena noticia, uno salta de alegría. ¡Wow! ¡Qué buena noticia! ¿Cierto? Cuando nos dan buenas noticias, uno exterioriza el gozo. Cuando las cosas van bien, uno expresa el gozo y uno está alegre. Así es que como había gozo, entonces con grande gozo, entonces glorificaban a Jehová todos los días. Los levitas y los sacerdotes cantando con instrumentos resonantes a Jehová. Yo creo que en Jerusalén volvió el gozo, volvió la alegría, volvió la fiesta. Se abrió el templo y empieza de nuevo un espíritu de alegría, un espíritu de devoción y de servicio y de gozo y de alegría y de júbilo, porque el pueblo volvía de nuevo a celebrar la fiesta solemne. La fiesta solemne no era una fiesta así de esto es solemne. A veces venimos al culto con una solemnidad. Ponemos el sello pentecostal, del predicador pentecostal. Sí, porque así se recibe. Sí, es una... No, solemne no era serio, quieto. No, eso no es solemne, sino reverente. Pero gozo. ¿Cómo podemos nosotros reconciliar las dos cosas? Está el santo aquí, pero es que el santo nos liberó. Yo creo que esa gente estaba danzando y aplaudiendo y cantando, y esos instrumentos resonaban, las trompetas, los tambores, los címbalos. Hermano, había bulla, había fiesta, había celebración, había gozo, porque estaban celebrando que Dios los había rescatado. Eso es lo más importante. La fiesta más importante. Uno se goza en las cosas del Señor. Por ejemplo, el Señor lo sana a uno. Hace 8 días estaba yo aquí como medio quieto. Si me notaron quieto. Tengo una piedra en un riñón ahí que me está molestando, y estaba yo quieto acá como. Pero hoy vean, entonces uno celebra al Señor, ¿verdad? Y eso le da a uno alegría. Pero cuando uno considera los milagros del Señor, el Señor nos sana, el Señor nos da fuerza, el Señor nos multiplica panes y peces, el Señor hace tantas cosas. Pero cuando uno piensa en el rescate, ¡aleluya! Cuando uno piensa que el Señor nos rescató a nosotros, que estábamos atados al pecado, que estábamos corrompidos por los vicios, pero un día el Señor llegó a nuestra vida y nos rescató con su brazo poderoso. Dios extendió su brazo, es el Hijo de Dios, para rescatarnos a nosotros y de lo vil y de lo menospreciado del mundo. Escogió Dios y nos dio vida, y vida en abundancia. Den un aplauso al Señor en esta hora. Pensar en la salvación es lo que nos motiva a celebrarle a Jesús. Bendito el nombre del Señor. Comenzó la bulla en Jerusalén. Y el verso 23 dice que toda la asamblea, note, eso fue tan bonito,
7 días de fiesta de panes sin levadura, porque esa era la fiesta de los panes sin levadura. Comenzaba con la fiesta de la Pascua y se extendían 7 días a celebrar la fiesta de los panes sin levadura. Pero es que eso estaba tan bueno, así como cuando un culto está tan bueno en la presencia de Dios y uno está tan alegre que uno no quiere que acabe, ¿verdad? Y entonces en el versículo 23, toda aquella asamblea, ¿qué dice? Determinó que se celebrase la fiesta por otros 7 días. ¿Cómo sería esa fiesta tan buena? Hace 16 años que no celebramos la Pascua, y eso está tan bueno que vamos a extenderla a otros 7 días, hermanos. Eso fue un gozo maravilloso. Y cuando dijeron eso y la celebraron otros 7 días con alegría, porque Ezequías, rey de Judá, había dado a la asamblea, note, hermanos, por eso es que cuando uno celebra a Dios, eso no es de brincar y solamente, no. El rey dio 1000 novillos y 7000 ovejas. 1000 novillos y 7000 ovejas para sacrificarlas. Pienso yo que por todos esos años que estuvo detenido el sacrificio y la ofrenda, y empiezan los sacerdotes a sacrificar y a sacrificar, es un reconocimiento. Acuérdense que cada sacrificio en ese tiempo era evocando el sustituto. Ese novillo es mi sustituto, esa oveja es mi sustituta. Es decir, yo debía morir, pero gracias a ese sistema de culto, ese novillo muere por mí. Así es que también los príncipes dieron al pueblo 1000 novillos, 10,000 ovejas, y muchos sacerdotes ya se habían santificado. Y vamos a leer estos 2 versículos que leímos al comienzo, partiendo del 25. Porque esta era la intención, este fue el objetivo del rey Ezequías. Verso 25 del 30 dice: se alegró pues toda la congregación de Judá, como también los sacerdotes y los levitas, y toda la multitud que había venido de Israel, asimismo los forasteros que habían venido de la tierra de Israel, y los que habitaban en Judá. Hubo entonces gran regocijo en Jerusalén, porque desde los días de Salomón, ¿qué quiere decir eso? Desde los días de la inauguración del templo. Imagínense. ¿Recuerda la inauguración del templo? Como la gloria de Dios llenó la casa, que los sacerdotes no podían ni ministrar. Cuando Dios hace presencia en esa casa, que era su trono, que era su santuario, que era su morada, y santificó Dios la ciudad, santificó ese monte, santificó esa nación, porque la gloria de Dios estaba ahí. Desde esos días no había pasado cosa semejante. Desde los días de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no había habido cosa semejante en Jerusalén. Y después los sacerdotes y los levitas, puestos en pie, después del reconocimiento a Dios, se ponen en pie y bendijeron al pueblo. Y la voz de ellos fue oída, y su oración llegó a la habitación de su santuario, al cielo. Pero mire todo lo que tuvo que pasar para que la oración fuera oída y llegara a la habitación de Dios, el cielo. Tenía que reconstruirse el santuario. Tenía que volver otra vez a formalizarse el servicio. Tenía que haber otra vez sacrificios. Tenía que haber otra vez celebración. Tenía que haber otra vez fiesta, tenía que haber otra vez alegría, tenía que haber otra vez música, trompetas, tambores, todo esto para el Señor, para que Dios de verdad recibiera esa oración. Acaz decidió no celebrar a Jehová, ignoró a Dios, ofendió a Dios, le abandonó, dándole la espalda.
Pero Ezequías hizo pacto con Jehová y Dios lo levantó. Esa casa que había sido cerrada en tiempos de Acaz, Dios vuelve otra vez a llenar la casa en tiempos de Ezequías. Quiero que hoy reflexionemos en esto. Cuando se les celebra a Dios, Dios oye. Si tú le celebras a Dios y te has santificado, Dios te oye. Hoy es tiempo de reconocer a Jesús. Israel tenía su mirada en la Pascua, en la liberación. Pero nosotros tenemos nuestra mirada es en la cruz. Y el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 7, primera a los Corintios 5, 7 dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura, como sois. Es decir, el nuevo comienzo. Porque vuestra Pascua, que es Cristo. ¿Quién es nuestra Pascua? Cristo, dígalo con fuerza. Cristo ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos, dice el versículo 8, primero a los Corintios 5, 8. Así que celebremos la fiesta. Uno puede vivir celebrándole al Señor todos los días en razón porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada. Nosotros tenemos que hacer como Ezequías. Ezequías miraba hacia ese momento atrás donde Dios había liberado al pueblo, y lo más importante para él era poder volver a tener esa Pascua después de tantos años. El objetivo de Ezequías fue celebrar la Pascua, celebrar la Pascua, celebrar la Pascua. Nuestro objetivo tiene que ser siempre mirar hacia la cruz y entender que Jesucristo es nuestra Pascua. Él es nuestra libertad. Hay razón para celebrarle a Jesús porque Él murió por nosotros. Aleluya. Jesucristo se entregó por ti, amigo. Jesucristo fue molido por tu pecado. Jesucristo fue juntado con los impíos y los pecadores, pero su boca no tuvo engaño, no hubo en él ningún pecado. Jesucristo, el hombre perfecto, pero que fue a ser crucificado como un malhechor. Jesucristo, que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesucristo es nuestra Pascua, y como Él es nuestra Pascua, vivimos nosotros en una perfecta libertad. Aleluya. Así es que le dice: celebremos la fiesta. Yo te pregunto, hermano y amigo, ¿tú estás viviendo de fiesta? Esta fiesta es muy maravillosa. Algunos dicen: es que los cristianos son aburridos. ¿Aburridos? Nosotros vivimos de fiesta todos los días. Hermano, yo no sé si usted considera las cosas que Dios ha hecho por usted, pero es momento que usted empiece a recordar y a sacar, refresque en su memoria. Por un momento, hermano, refresque en su memoria lo que usted era, esa clase de vida que usted llevaba, ese aborrecimiento hacia la palabra que antes usted tenía, pero como Cristo nos salvó, estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Yo no sé si usted piensa en la obra redentora. Quizás sea momento de dejar de pensar tanto en el futuro, en tus problemas, en tus achaques, en tus malestares, y es mejor que pensemos en esa cruz que es la que nos tiene a nosotros parados en el día de hoy, y que traigas a la memoria la obra redentora de Jesucristo. Hoy es tiempo de reconocer a Jesús, de reconocer su libertad, de reconocer su obra en el Calvario. Hay que reconocer las obras del Señor Jesucristo y de esta manera celebrarle al Señor. Piensa, le invito a que usted esté en pie, hermano y amigo, unos momentos. Yo quiero que usted reconozca a Jesucristo en esta hora.